tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Cuando amplían las bandas de cotización, ¿se refiere usted? Sí, claro. Usted es de los que dice que deben existir bandas del 15%, porque era otro de los temas que quería traer a esta mesa de debate. ¿Debemos tener un mercado regulado, que haya que suspender las cotizaciones para permitir, para dar salida a la demanda? ¿O vamos a tener un mercado, o es mejor tener un mercado como el de Estados Unidos, que suben, bajan un 200, un 400% sin ningún problema? Bueno, yo creo que si fuéramos todos los participantes en un mercado decentes entre comillas, porque decentes absolutos no existe ese concepto, desde luego no hacía falta ningún tipo de regularización. Yo soy partidario de una libertad absoluta. Yo no me gusta someterme a ninguna regla, nada más que a aquellos principios que son buenos para una convivencia en una generalidad de sociedad plural y universal. Por eso me molesta mucho que se regularice, pero cuando los que tienen el poder para mover el precio de forma desmesurada no son controlados, y eso es una minoría, pues no me parece bien que los mercados se ajusten estrictamente en favor de esa minoría absoluta. El mercado es para todos, entonces yo personalmente dejaría un mercado totalmente libre, liberalizado, sin control de ninguna especie en las limitaciones, pero lo que sí haría es que cada vez que hubiese una excentricidad, automáticamente poner a trabajar al fiscal de guardia para que pusiera las cosas en su sitio. Clip, ¿mercados regulados o mercados abiertos? No, yo soy un libero mercadista, si eso existe. Yo no creo mucho en intervención, ¿no? Lo que sí que creo es que si hay un evento que condiciona la creación de precios, pues hay que dar un tiempo al mercado a que se regule. Pero yo no soy muy partidario de que intervengan, y yo prefiero el modelo americano. Pero ahí no dejamos a los pequeños inversores un poco cuando hay a la deriva. No, cuando hay una noticia hay que suspender y dejar que la información llegue a su cauce, ¿no? Pero esto de intervenir y marcar un 15%, que me lo expliquen, pues yo no lo entiendo. Es un mercado libre, formación de precios honesto y justo, porque no creo en estos personajes con colmillos retorcidos que se sientan manipulando los precios. Eso pasaba igual hace 15, 20 años, pero creo cada vez más que el mercado es más transparente y se mueven unos volúmenes que no hay estos personajes oscuros que intervienen. En la mayoría de los casos, algo de intervención probablemente siempre haya, pero yo creo en la formación libre de precios y que la información esté para todo el mundo disponible. Entonces a veces sí que hay que suspender, dejar que la información fluya y luego empezar de nuevo. Pero bloquearlo a 15% a estas alturas del mercado no, yo creo que en ese aspecto coincidimos. El 15% tiene el mismo sentido que el 10%, el 5% o el 70%, o no tiene ningún sentido, pero nada. El 15% parece que se nos está quedando un poquito estrecho. Bueno, es que el 15% en valor absoluto no es tal. Es decir, si el movimiento de ida y vuelta que ha tenido, por ejemplo, o lo que hemos dicho antes, pick and pack, por ejemplo, es un valor que lo hace con cierta frecuencia, sube o lo suben en vertical y automáticamente a la sesión siguiente o 2 sesiones después, entonces vuelve otra vez al origen del punto de partida. Entonces ahí lo que se busca es un reclamo, se tira del cimbel, la gente acude allí y se queda enganchada en la liga, como antiguamente se iba a coger pájaros al campo. Y eso me parece que es vergonzoso simplemente. ¿Por qué? Pues porque no solamente hay que recurrir a la regularización, lo que hay que hacer es recurrir precisamente al control de esas excentricidades para que aquel que haga un desliz, pues que no lo vuelva a hacer la próxima vez. Eso es muy importante. La penalización a aquellos que incumplen unas determinadas normas de ética en un mercado, pues debe de tomarse en cuenta. Yo cada vez que voy a una ciudad por ahí, pues una de las cosas que visito son los mercados, las lonjas de pescado, y cuando veo un mercado de ganado, pues me ocurre exactamente lo mismo. Yo voy allí y veo que la libertad es prácticamente total. Allí todo el mundo campea por libre. Pero los que están allí son profesionales todos, o casi todos.
no ocurre ya con nuestra bolsa. Cada vez hay más gente de la calle que tiene su trabajo, tiene su vida y tiene sus ahorros metidos en el mercado. Bueno, pero eso también habrá que matizarlo, porque el que tenga un excedente, porque sea ingeniero de caminos y construya muy bien las presas, puede ser un ignorante absoluto cuando viene con sus excedentes a un mercado abierto. Pero tiene derecho a ganar dinero. No, tiene derecho a participar y hacer con su dinero lo que quiera. Lo que no le concede el derecho de forma gratuita es el mercado para que, siendo ignorante, se lleve un premio en recompensa a su ignorancia. La ignorancia tiene como recompensa el castigo de sacarle el dinero del bolsillo. Estaría bueno que los profesionales que estamos en los mercados viniera un espontáneo y nos sacara a nosotros el dinero del bolsillo. A los mercados hay que ir con la cabeza llena, repleta de conocimiento, y los bolsillos se llenan con el dinero de los demás. O sea que, Clip, usted también. ¿A los mercados van los particulares a que le saquemos el dinero de los bolsillos o no? Tenemos que definir van. Es que no es que libremente se presentan y compran y venden. Generalmente lo hacen a través de unos intermediarios. Generalmente no, lo tienen que hacer, ¿no? Entonces ahí existe, yo creo, pues esas barreras en principio o están aconsejados o por profesionales capacitados, o toman su propia decisión, y en cuyo caso, en el caso de las fluctuaciones, que quizás la preocupación esté por un particular pasa una orden al mercado y bueno, ha subido un 50% en el momento que lo pasa, sube ese 50% y luego baja un 15% del nivel que lo compró. Pero yo creo que eso debe estar un poco en manos de los responsables que se lo ejecutan y que utilicen ahí su responsabilidad profesional a ejecutar esa orden. Entonces yo creo que el mercado es de todo, es un tipo de capitalismo popular que está funcionando muy bien, este modelo en esta parte del mundo y en Estados Unidos, y que yo creo que tiene mucho sentido. Lo que también tiene mucho sentido es tener unas instituciones que ejecutan esa orden muy profesionales, que también lo tienen. Entonces un señor que llama y dice, oye, compro una orden, un packing pack, y la persona que me dice, oye, está subiendo un 50%, ¿lo pagamos a este precio? Pues sí, tira adelante. O sea, no hay un acceso directo de este señor ingeniero muy capaz pero incapaz en el otro, y oye, estamos en una democracia, creo yo, y que si este señor quiere comprar el mercado, hay muchos medios en los cuales a través de fondos y a través de profesionales del mercado, directamente e indirectamente. Bueno, yo ahí quería hacer unas matizaciones muy importantes, porque a veces, no sé, pues se queda uno en el barniz y entonces queda todo con mucho brillo, queda precioso, deslumbrante, pero no tenemos que dejarnos solamente en ese primer plano. Hay unos intermediarios, es cierto, hay unos intermediarios cuya misión específica y concreta es facilitar la intermediación, es decir, oficialmente realizar o materializar la casación del precio, pero punto. Después a eso, como valor añadido, ponen el asesoramiento al que participa en el mercado. Y ahí habría que decir muchas cosas, tal vez más de las que a lo mejor públicamente se puedan decir. Dígalas usted, no tenemos ningún problema. No, ya lo sé, y además yo tampoco tengo ningún reparo ni ninguna limitación, porque ya creo que me conocen en mis expresiones y en mis opiniones muy concretas y muy precisas, ¿no? Pero se cometen muchas excentricidades y arbitrariedades, porque la mayoría de las veces que se da una opinión no siempre es lo suficientemente documentada a nivel profesional. La mayoría de las veces hay unos intereses para tener enganchados a los participantes en el mercado, que van solamente con dinero y les dicen que sí, efectivamente, mira, esto está a este precio, ¿entramos o no? Y entran, pero es que hay muchísima gente, muchísimos participantes que van desde su pueblo a la sucursal que tienen allí y les obligan a rellenar un boletito, y eso tarda mucho tiempo en llegar a materializarse. Es decir, no todo el mundo dispone de la misma información y de las mismas posibilidades para materializar una orden, desde luego en absoluto. Y luego, esto también hay que decirlo, un gran interés desmesurado tal vez y fuera de lo normal en los intermediarios es
buscar la fidelidad en exceso para que todo el mundo que está en su entorno esté siempre comprando, comprando, comprando y comprando. Y siempre en posición larga. Y si el precio baja, mira, esto es un chollo. Esto, si está ahora a 100, se va a ir a 200. Entonces, tienes una oportunidad, sigue comprando y sigue bajando el precio. Y le siguen diciendo que está barato, que tiene un pertentador y que tiene un cash flow relevante y excepcional. Y a esa persona que va solo con dinero, a veces, muchas veces, tal vez en exceso, se le está tomando un poco el pelo. Los mercados, son otra cosa totalmente distinta, y que nadie se engañe, que esto es una confrontación, y aquí el que no viene aprendido le cuesta mucho dinero las clases que recibe. Pues en unos segundos tiene la palabra Click Club. Vamos a publicidad, porque sin duda hemos puesto sobre la mesa asuntos muy polémicos. Desde luego la información aquí la tienen en nuestro canal. Volvemos en unos minutos. Planea una ampliación de capital valorada en estos momentos al 6,05%. Potencial de recuperación del euro en los mercados de divisas. Después de Acciona seguimos con las recomendaciones. Expansión financiera. Conozca qué hay detrás de cada noticia. Entienda los mercados financieros. Sepa dónde invertir su dinero. El mejor análisis en Expansión Financiera. Ya estamos aquí de nuevo, muy buenas tardes. Recibimos a nuestro último invitado, se lo anunciábamos antes, ya está aquí con nosotros. Se trata de Josep Prat, director de Renta Variable Europea de Ahorro Corporación. Josep, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y excusas por haber llegado tarde. No hay ningún problema. Bueno, pues continuamos hablando del tema. Sé que has llegado unos minutitos antes y has estado escuchándonos. Tenía la palabra Click Hipkov, estábamos hablando de la profesionalidad de los profesionales, quizás y del dinero que perdían los inversores que no van aprendidos al mercado. Sí, no, vamos, yo creo, como dije antes, en los mercados libres, ¿no? Y si a un cliente potencial le están dando un mal servicio, se va a ir a otro sitio. Y cada vez hay más gama de servicios disponible al cliente. Entonces, si le están dando un mal servicio, se irá a otro donde se lo den mejor. Es verdad que hay un curva de aprendizaje, pero eso, chico, en toda la vida es así. Pero no por eso hay que excluir a esta parte del mercado, creo yo. Hay que darle los instrumentos para poder hacerlo responsablemente y bien. Y si alguien no se lo da, cada vez más se va a ir a otro sitio. Y eso es el concepto del libre mercado, en la cual yo creo profundamente. Josep, estábamos hablando de mercados libres, mercados regulados, mercados desregulados, sobre todo a raíz de esas suspensiones que se han visto en la última semana en los mercados, Abengoa, Pick Impact, Terra. Estamos hablando también del papel de los minoritarios en el mercado, que o invierten en tecnología o pierden dinero. Bueno, este año así ha sido. De hecho, por ejemplo, en Europa, por circunscribirnos a un mercado un poco más amplio que el español, de los 50 principales valores europeos, el 10%, los 10 valores tecnológicos y de telecomunicaciones han subido un 140% y los 40 restantes como conjunto han subido un 19%. No han bajado en Europa en general, cosa que sí ha sucedido en España, pero evidentemente las rentabilidades han sido muy distintas. Esto otro día puede cambiar y a veces pues no el hecho de que hayan subido mucho quiere decir que tengan que seguir subiendo necesariamente. Esto habría que ver caso por caso, ¿no? El mercado también baja y la gente también tiene que saber que en el mercado a veces hay que vender, ¿no? No siempre hay que comprar. Aunque perdamos, mejor perder poco, ¿no? Bueno, yo digo con cierta frecuencia que cortes de uñas los que vengan, pero amputaciones ni siquiera la primera falange. Lo que ocurre es que cuando
el que no tiene una preparación adecuada y no tiene indicios de profesionalidad acude a un mercado tan cruel, tan duro, tan ágil, tan rápido y tan agresivo como es un mercado abierto, en la formación del precio se producen giros impresionantes y a gran velocidad. Entonces hay que estar preparados precisamente para eso. No se trata de pasar a un circuito de Fórmula 1 y no es lo mismo montarse en un Pandita que en un Ferrari o un Williams, ¿no? Esto es para profesionales. Y ese concepto hay que irlo difundiendo cuanto más mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que van a los mercados se encuentran con grandes sorpresas y solamente biológicamente se entiende el concepto de comprar, es decir, desarrollo alcista. Vamos para arriba y todo va maravilloso. Cuando el mercado gira, la gente se queda anclada. En el momento que compró a 100 y el precio cae a 99, ya es incapaz de cerrar esa posición. Después viene el 98, el 97, el 93 y ya no lo liquida. Quiere decirse que luego salta de 93 a 95, le da una alegría pasajera y luego de 95 vuelve otra vez a 93, a 88 y a 70. Entonces, cuanto más baja, más angustia le entra. Al final, eso termina, pasado meses o tal vez años, porque algunos valores tienden a desaparecer también, pues las dejan como herencia para sus nietos. Es decir, surge el concepto de medio y largo plazo. Yo lo he dicho muchas veces y lo tendré que seguir diciendo, que cuando una tendencia es alcista se pone uno largo y cuando se observa el giro se cierra inmediatamente la posición y luego hay que tener el conocimiento suficiente para saber abrir una posición corta y acompañar al precio en ese desplazamiento bajista. El ingreso se hace exactamente lo mismo para arriba que para abajo y esa dualidad hay que entenderla porque los mercados cumplen la ley universal de paridad. Hay que aprenderlo. Josep, que le hemos cortado antes. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sí que diría que, evidentemente, en el caso de los particulares, la posibilidad de ganar dinero a la baja pues es un poco más compleja de explicar. A las personas a veces les es difícil de entenderlo. Esta posibilidad existe, pero a algunas personas les es difícil de entender. Pero por lo menos sí podrían entender que sencillamente tienen que vender y esperar otro momento en el que sea alcista, si no son capaces de operar ganando a la baja, ¿no? Por lo menos este concepto sí tendríamos que ser capaces de transmitirlo a los clientes finales, porque el concepto más técnico a veces es un poco más difícil de entender, pero sí que la gente entiende que se puede comprar y que se puede vender. Que la gente pueda llegar a entender que bajando se puede ganar dinero, son unos mecanismos que pueden ser un poco más, según qué clientes, ¿no? Según la formación del cliente puede ser un poco más complejo. Para esto están los asesores, evidentemente. Y sobre el hecho de que los asesores o los profesionales nos comportemos debidamente en nuestra labor de asesoría con los clientes, pues aquí de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Y también a veces es muy fácil la tentación, sobre todo para aquellas personas pues que quizás quieren captar unas cuotas de mercado muy rápidamente o quieren acelerar mucho su labor comercial, de dar la razón al cliente momentáneamente, dar siempre la razón al cliente, ¿no? Y realmente la labor profesional no es corroborar el sentimiento que el cliente tiene, que normalmente suele ser de compra, porque es lo más sencillo para él de entender, sino decirle cuál es nuestra auténtica opinión. Y si no somos capaces de hacerle tomar posiciones extrañas para él de comprender, como son que se pueda ganar dinero con la bolsa bajando, tenemos que decirle, espérese usted y cuando creamos que va a subir ya se lo diremos, ¿no? Bueno, efectivamente, pero también hay una cosa que yo creo que es obligación nuestra el transmitirlo. Lo que yo veo es la parte más difícil y complicada es que los espectadores lo asimilen y lo ejecuten. Ahí es donde está la gran dificultad. El comportamiento biológico de comprar, entendiendo como única razón para hacerse rico, porque lógicamente casi todo el mundo, por lo menos yo, no sé, la excepción en mí no está, es de acudir a los mercados para hacer el ingreso en el mayor volumen posible, ¿no? Pero el que acude a los mercados biológicamente ha entendido en todas sus actuaciones de la vida que la única forma de conseguir esas riquezas o esos ingresos es comprar, comprar y comprar. Pues bien, eso en principio pues no está mal, siempre que coincida con una tendencia alcista, pero tendrán que añadir por lo menos otra cosa. Cuando deje un mercado de ser alcista, salirse. Aprender a vender. Una de las cosas más importantes que yo creo
que deben llevar en la cartera todos aquellos que acudan a un mercado es intentar practicar en la venta. Es decir, comprar lo llevan biológicamente, pero por lo menos vender. Si la tendencia es alcista, deja de ser alcista, venden y se quedan fuera del mercado, eso ya es una parte importante para conseguir el éxito, porque ahora los mercados están muy difíciles para el que no sabe. Lo hemos dicho al principio de la tertulia, que solamente Telefónica, por ejemplo, en el IBEX 35 lo ha lanzado a esas cotas, pero el resto, por ejemplo, todo el sector construcción, el sector autopistas, el sector eléctrico, el sector siderúrgico, es decir, prácticamente todos los sectores son netamente bajistas. Uno de los valores es hermosamente bajista para los profesionales, por ejemplo, es Prica, entre otros, Fomento de Construcciones y Contratas, Agua de Barcelona, Catalana de Gas, es decir, esos grandes valores que siempre se han recomendado en posición larga, pues se ve que los grandes ingresos estos tiempos atrás se ha hecho precisamente en posición corta. O sea que yo también quiero lanzar el mensaje para todos los espectadores que los grandes ingresos los hacemos los profesionales en los mercados claramente bajistas. Nosotros somos de vocación bajistas. Fíjense la diferencia tan enorme que hay entre un comportamiento biológico y otro profesional. Pues, sí, pero eso tiene su explicación quizás, ¿no? Es condición humana ser alcista. Es verdad que el gran secreto del negocio de ganar dinero en bolsa es saber vender, como dices, más que nada. Ponerse en corto ya es un pelín más complicado y sofisticado, aunque yo creo que eso cambiará. Pero por condición humana, si yo tengo una compañía que cotiza €1 y lo vendo, pues mira, mi ganancia va a ser un máximo de €1. Ahora, la alza no está capeada. Yo puedo ir a 5, o 6, o 10, o 20, o 100, como ejemplos que hemos visto en Estados Unidos en los últimos 20 años. Si yo voy en corto, y estoy intentando explicar aquí la condición humana, ¿no? Es decir, ¿por qué compramos con más facilidad que vendemos? Porque si yo vendo en corto, puedo ganar €1 si vendo, porque se me va la compañía a 0. He ganado €1, es el máximo. No, pero si está en 80 y baja a 0, he ganado 80. Ya, pero ¿y si va? O sea, tengo límite en mi bajada, ¿estamos de acuerdo? No, pero puede ir a 0. Claro, entonces, O sea, entonces gano €80. Ahora, claro, si de 80 se me va a 4.000, yo pues no tengo límite en posición ahí. larga. Sí, pero no tengo límite. Lo que estoy diciendo es que el campo de juego para mí es mucho mayor a la compra que a la baja. Bueno, pero San Pedro No está discuto muy alto, que, por supuesto, pero tú compras Microsoft o Telmex, si quieres, hace unos años a $2 y lo vendes a 100. Ahora, si yo lo vendo en corto a 2, solo gano 2. Sí, pero y eso si, es naturaleza humana, decir, o sea, pero eso, si yo cojo un valor que está en posición corta porque es netamente bajista, haces bien. claro, por ejemplo, he dicho... Pero tú lo que vas a ganar está limitado por el precio mismo, porque No. vale €2, Vamos a ver. no va a ir a menos €8. No a menos 8 euros, no, pero a Va a ir a 0, cero. que es una cifra real que existe. Respetable. Vamos a ver, yo quiero añadir también algo muy importante, que la única forma posible de arruinarse más segura en los mercados es con las acciones. Es lo más fácil y lo más sencillo, y las ruinas más aparatosas que se han producido fuera del campo profesional ha sido precisamente con las acciones. Una acción puede valer 0. Vamos a ver, ahora tenemos muchos valores con siglas. El BBV, es decir, el Bilbao Vizcaya, y tenemos el Santander Central Hispano. Es decir, que el Santander absorbió a dos y antes habían sido absorbidos. El Central absorbió al Hispano. Es decir, el Hispano estaba en una situación, no lo quiero profundizar, y el Central, y se los tragó el Santander. Y el Banesto, pues también vemos también otra situación, es decir, que para abajo, y además que yo quiero recordar, pues también existieron muchos valores que ya no funcionan en el mercado, entre ellos, por ejemplo, explosivos, Río Tinto. Es decir, el 0 es posible, y además hay que puntualizar lo siguiente: si yo compro cualquier acción, ninguno de los intermediarios me llama para decirme que mi valor está bajando.
cosa que sí se produce cuando yo estoy en los futuros, en los productos apalancados, que si el mercado va en mi contra, me busca en cualquier rincón donde yo me encuentre mi intermediario para decirme, el mercado va en tu contra, dame garantías complementarias de mercado, que si no te cierro la posición. Entonces, si no me encuentra, me cierra la posición al día siguiente y la pérdida teóricamente está limitada. Con una acción, si yo entro a 100 en posición larga, puede ir a 0. Esto es una posibilidad. Y de 100 a 0 es posible. Y de 100 a 10.000 también es posible. Lo que hay que entender es que las tendencias para abajo y las tendencias para arriba suelen marcarse con bastante precisión y hay posibilidades técnicas y ciencias bastante aproximadas para estar en sintonía con esos precios. Nosotros, que somos profesionales, creo que sabemos bastante de estar en sintonía con un movimiento, ya sea alcista o sea bajista. Yo no sería tan maximalista en transmitir la imagen a las personas de que las empresas pueden ir de 100 a 0 o de 100 a 10.000, es verdad, y así ha sucedido, muchos casos ha sucedido, pero son casos muy extraños, los que van de 100 a 0 o de 100 a 10.000. Evidentemente en España han desaparecido varias empresas, Altos Hornos de Vizcaya, otras que no están en 0 estarán en 0 pronto, como Epic, por ejemplo, que tiene que estar en 0 evidentemente algún día, a no mucho tardar, y alguna otra empresa puede haber de este estilo, ¿no? Puntualiza lo de Epic. Era más un ejemplo para explicar por qué van en cortos. Está en liquidación. Es decir, está en quiebra, en liquidación, y está cotizando en el mercado. En el mercado. Es un caso sangrante, sí. Sí, sangrante, o sea, vergonzoso. Vergonzoso. Sí, es un caso vergonzoso, ¿no? O sea, su valor no es 0 porque en liquidación absoluta no habrá para pagar. Es menor que 0. Su valor es menor que 0. Su valor es negativo, pero quiero decir que en el precio de mercado llegará al 0. Algún buen día llegará, porque tendrá que desaparecer como desapareció Altos Hornos en su día, ¿no? Esto es evidente. Y esto sucede. Hay empresas que pueden ir de 100 a 0 y otras que pueden ir de 100 a 10.000. La mayoría de las empresas no van de 100 a 0 ni de 100 a 10.000. En condiciones normales, un escenario de tiempo razonable, ¿no? A las grandes empresas, sobre todo si nos circunscribimos la inversión a grandes empresas, pues las oscilaciones anuales que pueden tener son muy importantes, pero nunca de este orden de magnitud. Por ejemplo, Dimetal. Bueno, es una empresa... no fue una empresa. ¿Y por qué no hablamos de lo contrario? De empresas que, por ejemplo, han salido como Terra a 11 euros y ha superado los 100. Bueno, en pocas semanas, vamos. Este es el fenómeno de Internet. Telefónica, que se ha multiplicado por 4 entre 4 años, ¿no? Telefónica, hay que decir lo que ha sucedido con Telefónica también en este sentido. Telefónica se ha revalorizado durante el 1999 un 100%. Deutsche Telekom lo ha hecho en un 150%. KPN lo ha hecho en un 130%. Sí, pero France Telecom lo ha hecho en un 92%. Si quieres te cojo los 3 años de France Telecom también. No, 3 años France Telecom no, porque no los lleva. No, pero quiero decir, Telefónica ha subido tanto, es decir, menos que el ponderado de las telecomunicaciones europeas. Está en muy un bien. año sí, en 3 no. En un año, en 3 años también, porque algunas de ellas no estaban en el mercado hace 3 años, en concreto en France Telecom. Pero el comportamiento de los años anteriores ha sido así. Son acciones que es un sector que ha subido en general, está muy bien, y ojalá acertamos los sectores. Si tampoco es cuestión de ver si ha subido más France Telecom o Telefónica. Pero es un ejemplo que una gran compañía puede subir mucho. Y la que te he dicho, Deutsche Telekom es mucho más grande, ha subido mucho más. O sea que no voy en contra de esto, en absoluto. Es mucho más grande, ha subido mucho más. Y Microsoft cada vez va siendo más grande y en algunos años ya era muy grande y ya subía mucho. También pueden caer, esto es evidente. Pero yo transmitiría al público en general que la bolsa, con criterios generales, no es un negocio en el que tengamos que esperar que las cosas se nos multipliquen por 100 o por 1000, porque si tan fácil y tan a menudo sucediera que las compañías suben 100 veces o suben 1000 veces, ninguno de los que estamos aquí estaríamos ahora mismo aquí, ¿no? Porque por mil, realmente nuestro tiempo de trabajo, necesitaríamos trabajar muy poco para ser archimillonarios, tanto que multiplicando por 1000 un par de veces tendríamos todo el PIB del mundo. O sea que no, el 1000 dejémoslo y transmitamos la sensación a las personas que en general en los mercados, pues si se actúa bien, se gana bastante más o algo más que si uno invirtiera en renta fija, y si se actúa mal, a no ser que se actúe muy mal, si no se actúa muy bien y un poco descuidado, se acaba ganando menos que la renta fija o perdiendo un poquito. Esta es la realidad, no seamos tan maximalistas. Yo creo que y centremos la inversión en lo que es. No es ser maximalista, es decir, ¿por qué el ser humano en su condición biológica tiene una tendencia a comprar más que a vender? Porque suele haber más potencial al alza que a la baja, no siempre y sobre todo a corto plazo. Ahora,
a largo plazo, y digo largo, 10, 15, 20, 25 años, que es hacia dónde el ahorro realmente tiene que ir. Otra cosa es especular con instrumentos que funcionan más o menos bien a corto plazo y sacar unos... pero es un instrumento a largo plazo, es ahorro, y a largo plazo sube. Yo no he visto ni un gráfico a largo plazo digo, no a 3 años o a 5 o a 10, sino a largo, que haya bajado. No, esto es evidente y esto Bueno, hace recomendable. Sí. Vamos a ver, es que no sé, lógicamente cada uno tenemos un sentido de la realidad y un conocimiento que es justo lo que expresamos. Pero sobre todo cuando, bajo mi punto de vista, se lanza un mensaje, hay que entender que en el campo hay trigo y hay amapolas. Y hay hierbajos y hay muchas cosas y hay ortigas y hay cardos y hay algo que también a veces hay que decirlo. Tú acabas de decir que no has visto en tu vida un gráfico que haya ido para abajo. De índices. De índices, porque yo voy claro, a la teoría de diversificación pero es que de riesgos, los ¿no? particulares y un gran público no participan en los índices. Es decir, un índice es un elemento constantemente creciente porque cuando una sociedad quiebra y la sacan del mercado, la sacan también del índice. Y cuando una sociedad es bajista y tiene determinadas connotaciones, la sacan también del índice. Es decir, hay una situación muy importante que se refleja en los campanarios que les interesa, por ejemplo, entre otros, a los políticos. En este caso, es una gran trampa hacer referencia al índice IBEX 35 o al índice de la Bolsa de Madrid. Si nosotros, en mi caso concretamente, yo hiciera solamente referencia al índice de la Bolsa de Madrid, estaría enviando un mensaje erróneo. Hoy, con el índice de la Bolsa de Madrid solo participamos los profesionales porque es un producto apalancado. Un contado no se compra ni se vende. Es decir, el IBEX no tiene realidad, es una entelequia. Ahora, el IBEX capitalizado y cotizado a futuro es un elemento pura y estrictamente para profesionales. No, pero no ahora, me refiero al IBEX solo. Yo un momento. Ahora, fuera del IBEX. El mundo total. Vamos a ver, yo creo que un mercado abierto en el estado primario que son las acciones, no es un elemento típico de inversión, porque un elemento... Las acciones, dices. En acciones, sí, es el primer paso. Eso es como cuando empiezas a... Muy brevemente, señor Sáenz del Castillo, para que nos dé tiempo a hablar a todos, porque nos quedan 4 minutitos de programa nada más. Muy brevemente, los tres, a ver si nos da tiempo a una intervención cada uno. Bueno, yo creo que los mercados tienen una amplitud tan grande y una diversidad tan profunda que es imprescindible adquirir el conocimiento básico para poderse mover en esas aguas que generalmente son turbulentas, aunque por encima haya solamente una ligera marejadilla. El concepto de un mercado de acciones, que es el primario, convertirlo en una fase de inversión, me parece que bajo mi punto de vista ese mensaje no lo lanzaré nunca, porque nunca me ha gustado traicionar a un oyente o en este caso a un espectador. Eso no existe, que se queden en letras del tesoro los que no tengan conocimiento. Clip. No, yo creo que primeramente, si uno invierte en bolsa, no especula, invierte, tiene que invertir con dinero, digamos, que le sobra, si nos sobra alguno, ¿no? Y ese dinero, esa oportunidad de bolsa a largo plazo y con una gestión profesional, porque hay muchos profesionales y muchos buenos, no todos, hay muchos malos también, pero hay muchos buenos y mucha oferta, a largo plazo es una alternativa de gestión que sería una irresponsabilidad no considerarlo. Inversión, no hablo de especulación a corto plazo. Eso sería mi conclusión. Yo creo que es un instrumento magnífico para el ahorro a largo plazo y hay que utilizarlo. Y el que no lo utiliza es irresponsable. Como inversión. Si uno quiere especular a un día, a un mes, a una semana, tema suyo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con Clive en este sentido y separaría muy claramente lo que es la inversión de la especulación, aunque no olvidemos que la mayoría de la gente que está en bolsa, aunque vayas a ellos con los argumentos de que es una inversión de largo plazo, ellos están pensando en el beneficio a corto. Esto es así. Es humano. Es humano y las personas que están muy interesadas en la bolsa y compran y venden con cierta asiduidad y frecuencia,
realmente, aunque ellos se crean inversores, no están actuando como inversores, están actuando como especuladores y muchas veces aficionados. Esto es el problema. Sobre que el mercado de acciones no sea un mercado válido para invertir en él, yo disiento. Hay otros mercados más complejos y que quizás, pero realmente creo que el mercado de acciones es un mercado válido porque se basa en un hecho real, que es comprar una parte alícuota del capital de una empresa, porque la economía real también consiste en comprar partes alícuotas o suscribir partes alícuotas del capital de la empresa. Es realmente invertir en dinero para hacer una actividad y obtener un beneficio. El mercado de acciones es un mercado perfectamente válido. Ahora bien, hay dos partes. Una, la especulación. El que juega corto, el que compra y venda mucho, pues sabe dónde está. Y el que realmente quiere una inversión a largo plazo, o una de dos, o escoge con la ayuda de un profesional valores que realmente pueda mantener a largo plazo y tenga la voluntad de mantenerlos, o quizás la fórmula más indicada sea para evitar la tentación que al final la propia persona tiene al ver las noticias cada día de la bolsa, que invierta su dinero en un fondo que normalmente lo toca de una manera mucho menos frecuente. Pues yo creo que como conclusión podemos sacar todos que a la bolsa de la mano de los profesionales. Por lo menos esa conclusión, aunque las opiniones están bastante divididas. Muchísimas gracias a todos, Josep Pla, Clay Hicot y Antonio Sá del Castillo. No nos queda más tiempo. Muy buen fin de semana y les espero en próximas ocasiones. Buenas tardes. Gracias. Gracias también a ustedes por estar ahí. No se vayan, la información continúa en Expansión Financiera. Buen fin de semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Videoempresa. BICC General Cable es la empresa líder en nuestro país en la fabricación de cable. Sus 75 años de experiencia y sus 30.000 millones de pesetas en ventas así lo avalan. BICC General Cable está inmerso en un ambicioso plan de expansión que le llevará a estar presente en toda Sudamérica y en toda Europa. En el siguiente vídeo vamos a conocer más de cerca a esta empresa. En una sociedad que día a día exige nuevos adelantos tecnológicos que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida, BICC General Cable trabaja para que esas exigencias e ilusiones se conviertan en realidad. BICC General Cable, un líder comprometido con la sociedad, implicado directamente en los grandes proyectos de futuro, aplicando el más riguroso respeto medioambiental en una mejora e innovación tecnológica continua. Un líder para el que las personas son el activo más importante de la compañía. Trabajo en equipo que permite conseguir la satisfacción del cliente, la calidad total y la excelencia empresarial. BICC General Cable está integrada en BICC General. BICC General, una compañía que nace como fruto de la compra por General Cable Corporation de todos los negocios de cables de energía del grupo BICC. BICC General cuenta con 59 plantas de producción, situadas en 19 países y en total emplea a unas 13.000 personas. Su actividad genera un volumen de ventas de 3 billones de dólares, con especial incidencia en los sectores industrial, de la construcción y de las compañías eléctricas y de comunicaciones. La nueva compañía dispone de una avanzada ingeniería, una capacidad logística de primer orden y la gama de productos más completa dentro de la industria del cable, que permite expandir la filosofía de Power of One, el poder de un único suministrador de cable. Orientación a la satisfacción de las necesidades del cliente, integridad, atención a las personas, trabajo en equipo, velocidad de respuesta
innovación y mejora continua son el objetivo básico de la cultura empresarial de la nueva BICC General. BICC General Cable tiene una experiencia de más de 75 años en la producción y suministro de cables para distribución de energía eléctrica. Cuenta con 3 plantas de producción en la provincia de Barcelona y una gran red comercial a lo largo y ancho del territorio nacional. En BICC General Cable trabajan más de 1.000 personas y su volumen de negocios supera los 30.000 millones de pesetas. Tiene modernas instalaciones en Manlleu, Moncada y Abrera. Equipos de avanzada tecnología permiten la óptima producción con los procesos más innovadores. BICC General Cable dedica 1/3 de su producción a la exportación, con intensa actividad en numerosos países de los 5 continentes y especial incidencia en Europa y Sudamérica. Una decidida expansión internacional que evidencia la línea ascendente de la compañía. En Noruega con la adquisición de la compañía Norspa, BICC Norspa. En Brasil con oficinas comerciales y almacén, BICC Novasoes. BICC General Cable, amplitud de oferta, tecnología y servicio al cliente que permiten una sólida presencia en todos los mercados y sectores. BICC General Cable en la construcción. Cables de línea de baja tensión para instalaciones domésticas e industriales, con capa superdeslizante para su fácil instalación. En las compañías eléctricas. Cables de media y alta tensión para las redes eléctricas, para transporte y distribución de energía hasta 132 kilovoltios, con total estanqueidad al agua. En los ferrocarriles, metros, cables de alta seguridad para señalización, infraestructuras, feeders, así como para uso en vagones y locomotoras. Industria petroquímica, cables de alta seguridad para aplicaciones en plataformas petrolíferas y refinerías. Industria naval, cables de alta seguridad para barcos, homologados tanto para marina de guerra como marina mercante. Automoción, cables especiales según las normas de los mayores fabricantes de automóviles. Una producción de cables de alta seguridad que consolida la constante labor de innovación, caracterizados por la nula presencia de halógenos en su composición, por su total estanqueidad ante el agua y por su mejor comportamiento frente al fuego. BICC General Cable comercializa también cables bajo diseños específicos según las necesidades de transmisión e instalación. BICC General Cable, la gama más extensa de productos y servicios. BICC General Cable realiza proyectos de instalación llave en mano para cables de alta tensión. La última instalación de cable de 220 kilovoltios realizada en Barcelona en colaboración con las compañías Ener y Fexa acredita la capacidad de la compañía para acometer con éxito cualquier proyecto. BICC General Cable, vocación de servicio al cliente desde el diseño a la entrega llave en mano. La calidad certificada. BICC General Cable demuestra su preocupación por la calidad de sus productos y servicios día a día. Registro de empresa según ISO 9001 desde 1990. En 1994, y como prueba de la preocupación por ofrecer el mejor servicio a sus clientes, certificó de acuerdo a la misma norma la unidad comercial. Y finalmente, en septiembre del año 1997, obtuvo el certificado para la actividad de instalación llave en mano de cables alta tensión. Un compromiso con el entorno. A finales de 1997, BICC General Cable obtuvo el registro de su sistema de gestión medioambiental según la norma internacional ISO 14001 para las 3 plantas de producción, Abrera, Manlleu y Moncada. BICC General Cable, primer fabricante español con esta certificación. BICC General Cable,
cumpliendo con las responsabilidades y tratando a todos los grupos y personas con la máxima ética e integridad. Estableciendo unas relaciones mutuamente beneficiosas con los clientes basadas en el largo plazo. Con un objetivo común: seguir contribuyendo a la modernización y a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Nosotros no tenemos tiempo para más. Les esperamos en una próxima entrega de Videoempresa. Hasta entonces, gracias por su confianza y que tengan un buen día. Expansión Financiera, el primer canal de información económica en español con personalidad propia. Nuestra palabra es solvencia. Toda la información del mundo económico, financiero y empresarial, siempre al servicio de la noticia, con valor añadido. Expansión Financiera, su mejor inversión. Hola, bienvenidos a Finanzas Personales. Hoy un poquito más tarde por ese debate sobre la evolución de la bolsa durante la semana, por todo ese programa resumen semanal de mercados. Pero empezamos un poquito más tarde, pero aún así vamos a hablar hoy, eso sí, fuera un poquito de la actualidad de los mercados, ya que el amplio resumen, desde luego, ha sido más que suficiente. Hoy hablamos de fondos de inversión. En esta ocasión hablamos de un tema muy interesante en estos días con todo lo que se está hablando de una subida de tipos, y es qué recomendaciones se puede hacer a los inversores, a los partícipes de los fondos de inversión acerca de dónde tomar posiciones o de cuáles son los mejores fondos, la mejor categoría de fondos en cada momento ante una hipotética subida de tipos que se podría producir. Si todos los expertos tienen razón, o si la mayoría de las previsiones pues así apuntan, a la primera semana de febrero. Evidentemente pues no afecta por igual a todas las categorías de fondos, no afecta por igual a una subida de tipos a la renta fija. Por supuesto es muy diferente la reacción que tienen los fondos de renta variable, también los FIAM. Cada tipo de fondo, desde luego, se ve implicado de una manera muy distinta, y hoy vamos a tratarles de explicar cómo se ve afectado cada fondo y, por supuesto, cuál es la mejor opción. Empezamos escuchando, evidentemente, pues el primer comentario de Javier Bañares, el analista independiente de fondos de inversión, director de rating de fondos, acerca de todo este asunto de los tipos de interés. El hecho de que ya todo el mundo esté bastante convencido de que eso vaya a ocurrir pudiera llevar consigo el hecho de que los fondos, la bolsa, incluso la renta fija, ya cuando se dé la noticia no tengan una reacción especial a la subida. Es obvio, evidentemente, todo este tipo de asuntos que se vienen descontando con mucha antelación, pues luego tienen un efecto limitado, pero aún así siguen teniendo efecto y evidentemente siguen interviniendo o siguen teniendo mucho que ver en la rentabilidad que tienen los partícipes de cada tipo de fondos de inversión. Seguimos escuchando a Javier Bañares. En definitiva, hay una serie de fondos que lógicamente lo sentirán, que serán pues los fondos de renta fija, los fondos de renta variable, y otros que evidentemente no van a sentir nada, que son los fondos de dinero. Los fondos de dinero contabilizan no a precio de mercado, sino por cupón corrido, de manera que los fondos de dinero, digamos que ahí no solamente se van a salvar, sino que ganarán más de lo que estaban ganando, ¿no? Por el efecto directo del incremento de retribución a esos activos. Esos activos, evidentemente, que al ser a corto plazo, pues evidentemente se ven muy influenciados por ese incremento de rentabilidades también a corto plazo. Evidentemente a 15 días es el tipo oficial del Banco Central Europeo, pero también las letras del Tesoro, por ejemplo, a un año, a 18 meses, pues inmediatamente repercuten esa subida y por lo tanto mejora también la rentabilidad de los fondos, ya que invierten única y exclusivamente en ese tipo de activos. Sin embargo, en otros, como por ejemplo la renta fija o la renta variable, no se da el mismo efecto, sino más bien todo lo contrario.
pudiera ser que se viera algo afectada, entre otras cosas, porque siempre que ha habido subidas de tipos más o menos continuadas, se ha notado en los índices bursátiles y correspondientemente en los índices de fondos, con una pequeña diferencia, porque los índices de fondos caen menos cuando cae la bolsa, caen menos que la bolsa, por lo tanto lo sufrirán menos, pero yo creo que sí, yo creo que los fondos de renta variable notarán las noticias puntuales de las subidas de tipos. Es decir, en otras palabras, lo van a notar en el sentido de que van a verse o pueden verse perjudicados en su rentabilidad. Pueden caer los índices de renta variable y, por lo tanto, la rentabilidad de todos los fondos que invierten en este tipo de activos, en la renta variable. Sin embargo, aquí pues surge la duda. ¿Seguimos manteniendo renta variable? ¿Acudimos a otro tipo de rentabilidad, como por ejemplo la de los FIAM, que es absolutamente segura y que encima se va a incrementar en las próximas sesiones? Pues le hemos pedido que nos dé su opinión a Javier Bañares y esto es lo que nos ha dicho. Probablemente la decisión más sensata es esperar algo más, ¿no? Porque el tema no está absolutamente claro. Eso no quiere decir que haya gente que incluso esté aprovechando para entendiendo que está excesivamente descontada la noticia, estén aprovechando para ir tomando más cantidad de acciones y subiendo la posición de bolsa, ¿no? Pues evidentemente tomarse las cosas con un poquito de calma. Sin embargo, cabe una solución intermedia entre todo lo que venimos hablando. Si no hay que, digamos, dramatizar la cuestión y podemos seguir invirtiendo en renta variable, hay que decidir también en qué sectores. Y es que con los nuevos fondos sectoriales se está abriendo muchísimo la posibilidad acerca de escoger en qué sectores invertimos de alto crecimiento, mucho más defensivos o sectores refugio. Y la verdad es que se amplían tanto las posibilidades que simplemente pues podemos ver un cambio o podemos soportar muy bien una cosa tan negativa para la renta variable como un incremento de tipos, pues simplemente variando entre unos sectores y otros nuestra inversión. Evidentemente, pues aquí desde luego surgen dos nombres fundamentalmente dentro de todo lo que son los sectores más los que pueden ser más castigados o los más beneficiados. Los más castigados, pues evidentemente el sector tecnológico y de telecomunicaciones, que es el que más ha subido, que es el que tiene las valoraciones más altas y que evidentemente es el primero en recoger beneficios. En el sentido positivo, los que pueden verse beneficiados, pues un sector tradicionalmente refugio, como por ejemplo el farmacéutico. Cambiar de mix de fondos, es decir, tener unos sectores, una composición sectorial muy distinta, yo creo que no está justificado por el mero hecho de que los tipos de interés vayan a ir subiendo suavemente a lo largo del semestre. De hecho, la razón por la cual el propio Greenspan pueda ir subiendo siempre muy suavemente los tipos es precisamente no producir cambios radicales. Otra cosa es que los índices sí acusan cambios más rabiosamente porque ahí hay mucho juego de especulación, etcétera, y es otra cuestión. Yo no creo que haya que retroceder en las posiciones, por ejemplo, de sectores como farmacia quizá el sector tecnológico, pero eso es una consideración que ya los gestores vienen haciendo desde hace tiempo. Hay que tener cada vez más prudencia, ¿no? Al final en un equipo de 100 valores tecnológicos, algunos no darán los resultados adecuados. Y con esto pues terminamos este repaso, así que ya saben las recomendaciones, no hay que tomárselo con calma, el efecto puede estar descontado y aunque podamos ver también alguna pérdida o algún castigo absolutamente puntual, lo cierto es que ni siquiera pues cabe pensar en una recomposición de nuestra cartera hacia sectores, aunque tampoco hay que descartarlo desde luego si la subida de tipos, si lo que se produce finalmente es mayor de lo esperado. Con todo ello, lo que hacemos ahora es darles las recomendaciones de todos los días, aquellos valores, en este caso aquellos sectores tradicionales, eso sí, para poder invertir y aprovechar esos bajísimos precios a los que se han quedado.
poco a bajar, etcétera. Yo creo que, bueno, igual está un poco mal decirlo, pero sí que es más que nada interés de las propias inmobiliarias, de las propias constructoras. Están todos asustados con los precios que están cotizando, los que están cotizando en bolsa, y es cierto, ¿no? O sea, solamente Vallehermoso, por ejemplo, con los valores que tiene de locales, lo que tiene de suelo, es que vale muchísimo más que la capitalización que tiene, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es más, a lo mejor, por interés de todo el sector, ¿no? De decir, oye, que aquí hay valor y que vamos a ganar más, ¿no? Iberdrola consideramos que es una empresa con una estructura buena, una estructura firme, es una empresa que tiene, es verdad que tiene una cuota importante de endeudamiento, pero y que este año no va a ser un año muy propicio para las empresas endeudadas, pero que tampoco recogió de alguna manera en su cotización en los momentos de bajada de tipos en los cuales ella se veía fuertemente beneficiada. Por lo tanto, si el mercado no está, en su momento no cotizó al alza lo que nosotros considerábamos que debería haber cotizado, tampoco debería penalizarle excesivamente en un escenario de tipos reales, no de tipos de futuro, sino de tipos reales relativamente alcistas, como es la perspectiva que tenemos de este año. Que ha tenido una caída de más de un 50% en prácticamente 2 meses. Es una empresa también con muy buenos fundamentales, y aún hay medios o gente que quiere apostar por el sector inmobiliario, que todavía reconoce que no se ha acabado el boom inmobiliario en España y que los precios de la construcción, la producción sigue aumentando y los precios siguen creciendo, ¿no? Lo cual podríamos apostar por algún valor de este sector, como es por ejemplo en el caso de Vallehermoso, que está muy castigado y que no tiene ningún problema estructural, ningún problema económico, ¿no? Lo cual podría ser una buena entrada también. Pues esto ha sido todo, simplemente desearles que pasen un feliz fin de semana. El lunes volvemos, Finanzas Personales, aquí a la misma hora. Muchísimas gracias. Expansión financiera. 3, 2, 1, 0. All engine running. To suspend major scale operations. Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía han inaugurado el edificio de Caja Madrid en la Puerta de Europa. El presidente de la entidad, Miguel Blesa, ha acompañado a Sus Majestades en el recorrido por las oficinas de la Caja de Ahorros. En su visita, Don Juan Carlos y Doña Sofía han saludado a los integrantes del Consejo de Administración de la empresa que esperaban en el vestíbulo. El rey ha desvelado una placa conmemorativa en la que aparece la fecha de la inauguración. Don Juan Carlos también ha descubierto una estatua en la que aparece su busto. El autor de esta obra es Julio López Hernández, que ha conseguido simbolizar plásticamente la vinculación de esta institución con la corona. En 1838 tuvo lugar un acontecimiento por el que la corona se convirtió en fundadora de las dos entidades que integran Caja Madrid. El presidente de la Caja de Ahorros, Miguel Blesa, ha recordado este momento. Gobernadora María Cristina, en nombre de su hija Isabel II, dictó el Real Decreto de creación de la Caja de Ahorros de Madrid, que poco después se unió con el Monte de Piedad. En el pedestal de la estatua hay un bajorrelieve que recuerda el momento fundacional del Monte de Piedad en el reinado de Felipe V. Los reyes, acompañados por Blesa, han visitado las instalaciones y se han asomado a la ventana para ver las vistas desde la planta 17 del edificio. Miguel Blesa ha manifestado que Caja Madrid mantiene vigente su carácter social. La prueba está en que la entidad destina parte de sus beneficios al desarrollo social y cultural de España. Este año dedicarán 16.000 millones de pesetas a fines sociales y culturales. El polémico proyecto urbanístico de la Puerta de Europa tiene una altura de 803 metros sobre el nivel del mar y ocupa 32.144 metros cuadrados sobre rasante.
Las torres de la Puerta de Europa constituyen el punto más alto de Madrid. En 1973 los Reyes acudieron a la inauguración de la antigua sede de Caja Madrid, que estaba ubicada en la madrileña Plaza de Celenque. Desde entonces la entidad ha evolucionado y ha crecido en el competitivo sector financiero. A principios de los años 70 la Caja de Ahorros tenía un balance de 92.000 millones, que hoy se han incrementado hasta los 8 billones. El beneficio, que por entonces era de 1.150 millones de pesetas, ha alcanzado en la actualidad los 80.000 millones de pesetas. En cuanto al número de oficinas, Caja Madrid se aproxima a las 1.900 y hace 2 décadas solo tenía 202. Este aumento lleva implícito un crecimiento en el número de empleados, que ha pasado de 2.500 en 1973 a 11.000 trabajadores en el momento actual. La agrupación en un solo edificio de la mayor parte de su estructura de soporte ha tenido importantes resultados en la eficacia operativa de las personas. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Encuentros a Fondo. Gracias por acudir a su cita diaria con este espacio de entrevistas de Expansión Televisión. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Fernando Nasarre, director general de Vivienda del Ministerio de Fomento. Con él vamos a hablar de un sector que ha vivido en 1999 una fase alta del ciclo, con una gran demanda y unos elevados precios, hablando de vivienda, sobre todo en la vivienda libre. En este año, las tensiones pueden empezar a relajarse a la espera del grado de cumplimiento del plan de vivienda protegida. De estos y de otros muchos temas vamos a hablar con el señor Nasarre, que se encuentra a mi derecha. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes y encantado de estar aquí con ustedes. Como le comentaba, el sector vive una coyuntura expansiva. Es una fase alta del ciclo. Ha tocado ya techo, como señalan algunos analistas. Vamos a esperar unos años con crecimientos quizá no tan espectaculares, pero sostenidos. Sí, bueno, yo creo que en el sector de la construcción y en concreto en la construcción de viviendas, el año 1999 es un año histórico. En los últimos años la media de licencias para construcción de nuevas viviendas estaba en el entorno de las 250.000, 275.000 viviendas al año. Este año se han superado las 500.000, no hay los últimos datos, pero esperamos que llegue a las 550.000. Esto no había ocurrido en España y esto, pues lógicamente no va a volver a ocurrir. Este año 99 ha sido un año excepcional, pero eso no quiere decir que el próximo año, el año en el que estamos, en el 2000 o en los próximos, vaya a haber un descenso acusado en el número de construcción de viviendas, porque la demanda previsiblemente seguirá creciendo. La demanda con un contexto de subida de tipos de interés que sí, paulatinamente harán menos atractivo a la compra de vivienda, pero bueno, la creación de empleo sigue fuerte. Exacto. Yo creo que España está viviendo un momento económico extraordinario debido a la contención de la inflación, a los tipos de interés en unos mínimos históricos, una creación de empleo y creación de empleo estable, y había una demanda de vivienda embalsada.
Había muchas familias que querían adquirir una vivienda, pero que su economía no le permitía subir esa vivienda. Y en estos momentos, en finales del 98 y sobre todo el año 1999, han visto que podían acceder a esa vivienda y por eso la demanda ha crecido espectacularmente y las empresas constructoras han respondido a esta demanda, pues iniciando un número de viviendas espectacular, como antes he comentado. No obstante, en los próximos años y desde el punto de vista demográfico, por lo menos hasta el año 2005, la demanda en función de la población seguirá creciendo, porque no olvidemos que aunque la tasa de natalidad en España es la más baja del mundo y es un aspecto muy preocupante, el segmento de población que lógicamente demanda una vivienda, como es el segmento de población entre los 20 y los 30 años, todavía seguirá creciendo hasta el año 2005. Por lo tanto, pues habrá una demanda de nuevas viviendas hasta ese año, por lo menos, que seguirá creciendo. En cuanto al precio, señor Nassarre, en el 99 el crecimiento ha sido de en torno a un 10%. Le tengo oído a usted que para este año el crecimiento que se espera se irá a la par de la inflación, un 2 y pico %. ¿No lo cree usted un tanto corto ese crecimiento? Porque la presión del turismo va a seguir... Sí, bueno, yo creo que también en el año 99, al haber tanta demanda, pues ha supuesto, por ese desfase que había entre oferta y demanda, una subida de precios no deseada por los ciudadanos, por supuesto, ni por el mundo económico, pero tampoco deseada por las propias empresas constructoras. La media ha sido del 10%, una media, por otra parte, muy desigual en el territorio español. Han subido mucho, sobre todo en las islas, Canarias y Baleares, con subidas en el entorno del 20%, y en el arco mediterráneo, en cambio en las comunidades autónomas más del interior han sido subidas más moderadas, en torno al 4 o al 5%, en Madrid el 7%, y por tanto es de esperar que en el año 2000 la oferta y la demanda se van ajustando, y esto provocará una desaceleración de la subida de los precios de la vivienda. El que llegue a la misma cifra de la inflación, pues bueno, no lo podemos aventurar, pero yo estimo que estará en ese entorno o un punto, 2 puntos más. Sin duda que es una previsión optimista y una buena noticia para nuestros espectadores, pero vamos a analizar un poco las sombras que existen en el sector, un sector quizá muy rígido, con una productividad baja por la relación que existe entre el valor añadido y el empleo. Tiene un carácter muy cíclico, como señalábamos. Quizá ahora se pueda atenuar en alguna medida, los ciclos no tengan esas subidas tan fuertes, esas puntas y esas caídas tan exorbitadas, pero sí que es cierto que, analizando cómo ha ido el sector y hablando con los analistas a lo largo del año 99, se indicaba que el sector, por ejemplo, pues se ha construido mucha más vivienda de la que en teoría está capacitada para realizar, como usted apuntaba al principio del programa. Los salarios han subido mucho, el coste de los materiales se ha elevado también sustancialmente. ¿Se puede esperar un descenso paulatino de los precios Bueno, yo creo que uno de los componentes de la subida del precio de la vivienda pues ha sido ese desajuste entre oferta y la demanda, que ha producido subidas espectaculares puntuales en algunos materiales de la construcción, que no tienen justificación nada más que por un exceso de demanda. Cuanto esto se estabilice, pues esas puntas no se producirán. Indudablemente el sector de la construcción es un sector económico un poco especial, porque los ciclos económicos se producen, pero el sector de la construcción sube más cuando el ciclo económico sube y baja más cuando baja ese ciclo económico. Yo creo que en un periodo en el que estamos de cierta estabilidad, lo que tenemos que pretender es que este sector de la construcción también empiece en los próximos años a estabilizarse sin tener estas puntas de grandes incrementos en la producción de viviendas y tampoco en el tema de los precios. Un sector muy atomizado, lógicamente hay un problema como es el de la escasa modernidad, escasa incorporación o insuficiente, al menos incorporación de avances tecnológicos al gran número de pequeñas empresas que están en el sector, porque quitando las 6 grandes que todos conocemos, hay infinidad de empresas que tienen menos de 10 empleados dentro del sector. Ese es un problema serio. Sí, ciertamente el sector de la construcción no está muy capitalizado.
hay pocas grandes empresas, aunque estas pocas grandes empresas recogen un porcentaje importante del mercado, y luego hay multitud, o yo diría que demasiadas pequeñas empresas que actúan en todo el territorio nacional con promociones muy pequeñas. El tipo además de construcción, bueno, en España y en buena parte del mundo occidental todavía es muy artesanal. La prefabricación, la industrialización de la construcción todavía no ha llegado a otros sectores de la industria, pero no a la construcción, y eso es algo en lo que estamos todos intentando que esta modernización llegue al sector con mayor profundidad y con mayor profusión de la que está actualmente. No sé si se puede realizar alguna labor desde la Administración para impulsar solucionar esa excesiva atomización del sector. Bueno, nosotros, uno de los temas en los que yo tengo mucha ilusión es en algo que el Ministerio de Fomento tiene previsto hacer a lo largo de los 2 próximos años, que es la elaboración del Código Técnico de la edificación. Este Código Técnico que se va a recoger la normativa que van a tener que cumplir todos los agentes y todos los actores en el proceso de la edificación, y que este código se quiere hacer de una manera moderna, de una manera en que toda innovación, todas las nuevas tecnologías tengan cabida, y que propicie además el que la industria de la construcción apueste por estas nuevas tecnologías, por esta nueva industrialización. La creación de un registro tampoco sería mala idea. No, no sería mala idea, pero yo soy contrario muchas veces a demasiada burocratización. El que pensemos que bueno, casi todas las familias en España pues tienen o van a tener una vivienda, y no solamente la construcción de una nueva vivienda, sino también los arreglos, la rehabilitación. Si tuviéramos que ir a una empresa que estuviera registrada, donde en el Estado, en las comunidades autónomas, yo creo que eso complicaría la burocratización. Yo no soy demasiado partidario. Señor Nasarre, hoy hemos conocido unos datos relativos al Plan de Vivienda 1998-2001, datos referentes al año 99, al ejercicio pasado, con un grado de cumplimiento para la vivienda nueva, y recálculo de nueva, del 53%. Un poquito más de la mitad de lo previsto inicialmente para realizar a lo largo de este año. Es un balance quizá un tanto pobre. Bueno, yo voy a aclarar estas cifras. Primero, el programa del 99 empezó en abril del año 99 y va a terminar el 31 de marzo del 2000. Son 12 meses y, por tanto, los datos que se han ofrecido son datos a 31 de diciembre, cuando todavía faltan 3 meses para terminación del plan. Segundo, yo creo que hay que dar el dato más global. El dato más global es que en estos momentos estamos en un cumplimiento del 70% de los objetivos, pero más que el porcentaje, yo creo que hay que resaltar el número de actuaciones financiadas. En estos momentos han financiado más de 95.000 actuaciones en el programa del 99. Esperamos que a finales de marzo, cuando termine el programa, se llegue a las 115.000 o 120.000, si siguen el ritmo en el que estamos, y con eso se superará con crecer lo que se hizo en el año 98. Por lo tanto, yo creo que los datos son buenos. Son buenos. Desglosando los datos, hemos podido comprobar que, por ejemplo, en comunidades autónomas como Baleares o Madrid, los datos de ejecución son realmente escasos. También hay mucha disparidad, es cierto, entre comunidades, sí, unas comunidades y otras. ¿Por qué se debe estos niveles? Bueno, voy a aclarar también un poco los datos de Madrid. Los datos de Madrid que reflejan eran los datos relativos a la nueva construcción. Pero Madrid, en el programa estatal de vivienda, ha apostado por la rehabilitación y por el suelo. Y en el conjunto de las actuaciones financiadas por el Estado, que es la suma de la nueva construcción, más la rehabilitación y más el suelo, Madrid ha llegado a las 25.000 actuaciones, es decir, ha superado los objetivos inicialmente previstos. ¿Por qué? Pues porque ha apostado especialmente por la rehabilitación y por el suelo, que en Madrid es un problema acuciante. La vivienda de nueva construcción ha sido financiada fundamentalmente por el plan de vivienda de la propia comunidad. Ahí, según mis datos, se han financiado en torno de las 7.000, 8.000 viviendas. ¿Va ligado al nivel de renta la realización de estas viviendas protegidas
Porque claro, yo creo que ustedes esto sí que lo habrán estudiado muy detenidamente. El hecho de que haya un incremento de renta, quizá la gente se destine más o se oriente más hacia la vivienda libre, responde más a sus necesidades. ¿Hay menos demanda de vivienda protegida? Sí, bueno, en parte sí. La vivienda protegida, que está destinada a las familias de menor renta, tienen más éxito en general en aquellas comunidades autónomas donde la renta familiar es más pequeña. Pero como la estadística también a veces es engañosa, pues por ejemplo una comunidad como Cataluña de renta alta o de Madrid de renta alta no significa que todas las familias tengan renta alta, sino también existen familias que tienen rentas muy bajas que pueden acogerse a estas tipo de vivienda protegida. En cualquier caso, la distribución que se hace del plan de vivienda se hace de común acuerdo con las comunidades autónomas y ellas ya en concreto fijan el número de actuaciones por las cuales se plantean sus propias prioridades. Las próximas elecciones generales del día 12 de marzo determinarán cuál es el nuevo gobierno de nuestro país, pero eludiendo este pequeño detalle, el ministro de Fomento, señor Arias Salgado, ya ha señalado que el plan de vivienda va a sufrir cambios. Ustedes ya han adelantado que las ayudas no van a ser como hasta ahora con subsidiación de tipos de interés, sino con ayudas directas. ¿Qué persiguen con este cambio? Sí, bueno, yo creo que la situación en el año 2000 es diferente a la del año 96. Este gobierno, cuando inicia su andadura, los tipos de interés todavía están al 9%, son tipos de interés muy altos, y a las familias había que ayudarlas especialmente a que pudieran pagar el préstamo hipotecario. Yo creo que ahora el problema mayor está en el pago a la entrada, especialmente los jóvenes, y yo sé que el Partido Popular va a presentar es un programa electoral, y el próximo gobierno pues intentará modificar o planteará la modificación de este plan de vivienda para hacer hincapié sobre todo en mayores ayudas a la compra de la vivienda, a la entrada para la compra de la vivienda y especialmente a los jóvenes, que yo creo que son los más necesitados. Ese es un problema gravísimo, ha hecho usted muy bien en subrayarlo, porque muchas personas, quizá el perfil del comprador actual está entre 25 y 35 años, una pareja joven que quiere acceder a su primera vivienda y que tiene unos recursos que le permitirían firmar un crédito a unos años determinados con unos tipos de interés bajos, pero que si se le exige una entrada de 2, 3, 4 millones, pues no tienen. Exactamente, esa es la reflexión que hemos hecho, y el propio ministro ya lo ha anunciado, que en el plan de vivienda reforzará sustancialmente las ayudas a la entrada y especialmente a los jóvenes que quieren comprar su primera vivienda y que tienen capacidad de devolución de un préstamo, pero no tienen capacidad de ahorro suficiente como para suplir lo que cuesta la entrada. Y en eso, bueno, pues ya lo hemos hecho los estudios y es posible acometer de esta manera las ayudas en los próximos años. Ya que hablábamos de crédito, una duda. ¿No cree usted que la concesión del crédito al promotor, como sucede ahora en muchas promociones, favorece esa estructura atomizada del sector? ¿No cree que sería mejor otras fórmulas? Bueno, yo creo que el sector de la construcción es como es. No podemos intentar, y menos desde el gobierno, desde la administración, modificar una estructura empresarial. Yo creo que el crédito, la posibilidad de acogerse a créditos por parte de los promotores es buena, porque no necesitan muchas veces el tener un capital inicial importante, y luego además tiene una ventaja adicional, que es que ofrecen al comprador ya un crédito concedido por una entidad financiera. El comprador nada más que tiene que subrogarse en ese crédito. Es una operación mucho más sencilla, mucho más fácil. Un comprador con poca renta, con pocos recursos, le sería costoso y le sería difícil conseguir de una entidad financiera con sus propios medios ese crédito hipotecario. El promotor, que ya lo tiene, pues le permite, le traspasa ese crédito a través de la subrogación y le facilita al comprador de la vivienda la concesión del préstamo. Yo creo que es una fórmula
que al Estado no le cuesta nada, porque esos créditos el Estado no ayuda en absoluto, y en cambio facilita al ciudadano la compra de la vivienda, que es nuestro objetivo. Vamos a hablar de uno de los embudos que tiene el sector. Es uno de los cuellos de botella fundamentales, el precio de un piso en un 50% o casi en un 50%, 45-50% en algunos casos, corre a cargo del suelo en el que se ha fabricado, en el que se ha construido esos inmuebles. Hoy por hoy la situación del suelo es una cuestión pendiente de difícil solución. Desde el Gobierno se ha hecho llamamientos por activa y por pasiva a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, se ha formulado peticiones generales para crear un gran pacto nacional para que salga más suelo al mercado, para liberalizar más aún el mercado del suelo, pero la cuestión es que hoy por hoy los ayuntamientos se financian en parte por la especulación del suelo y el precio del suelo sigue siendo muy oneroso para el bolsillo de las familias españolas. Sí, eso es verdad. Yo creo que el precio del suelo en España es muy elevado, no tiene ningún sentido que el suelo haya llegado a los índices en los que está actualmente. Es cierto que en muchos lugares llega hasta el 45 o el 50% del precio de la vivienda, y eso no debe de ser así. El Gobierno sí lo entendió desde el año 1996, sacó al mes de formarse el Gobierno un primer decreto ley y posteriormente en el 98 una nueva ley del suelo, en el que intentaba, dentro de las competencias del Estado, que son pocas, el cambiar el criterio de producción de suelo. El Gobierno entiende que la mayor oferta de suelo bajará el precio y, por tanto, en la nueva ley del suelo se establece ese criterio de abundancia de suelo urbanizable. Ahora, esa medida pues tiene que llevarse después por la propia legislación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Sí es cierto que todavía esa medida del Gobierno no ha tenido el éxito que esperábamos, pero no porque no haya sido buena o no haya sido innecesaria, sino porque no ha habido tiempo tampoco de implantación por parte de los propios ayuntamientos. Yo creo que el camino es el bueno. Yo creo que el suelo urbanizable debe de ser amplio. Yo creo que hay que plantear cualquier iniciativa empresarial o pública sobre suelo urbanizable suficiente, y la mayor oferta hará que el suelo baje. No tiene sentido que el suelo repercuta en esos porcentajes en la vivienda, y yo creo que entre todas las administraciones, el Gobierno ya ha dado el primer paso, ahora tienen que hacerlo las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tienen que dar también los pasos correspondientes para frenar entre todos este proceso de subida. Y eso por no hablar de los trámites burocráticos, porque son complicados, tardan mucho en realizarse. Realmente, señor Nassarre, ¿no cree el Gobierno que modificar la enajenación de suelo público, el procedimiento de esa enajenación, ahora mismo se hace vía subasta, ¿no sería mejor otras fórmulas, no sé, a precio prefijado? Sí, no siempre se hace en subasta. Yo soy presidente de una empresa pública, de SEPES, que produce suelo industrial y suelo residencial, y sacamos el suelo a concurso. Fijamos un precio, que es el precio correspondiente para que se puedan construir viviendas de protección oficial, el 15% del precio de la vivienda, y lo sacamos a concurso, y la mejor oferta desde el punto de vista de calidad pues se lleva ese suelo. Hay otros organismos de la Administración que lo sacan a subasta. De todas formas, el montante de este suelo que sale a subasta no es tan importante como para que incida en la subida de los precios. ¿Por qué se quejan tanto los promotores, entonces, de este tema? Bueno, pues porque les gusta el quejarse de estas cosas, pero la incidencia no es importante. Yo tengo hecho el recuento del número de viviendas que pueden construirse en este suelo que ha salido a subasta. Los datos que ha facilitado la propia Asociación de Promotores son 2.500 viviendas. En España se han hecho más de 500.000, por tanto, pues no es el porcentaje, es pequeño. Sí, usted ha dicho un tema que me parece importante, que es el alargamiento de los plazos. Yo creo que ahí los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que apostar por quitar burocracia.
hay que quitar burocracia y ofrecer garantía a las iniciativas urbanizadoras, tanto públicas como privadas. El que se sepa que en un plazo pequeño un proyecto empresarial, un proyecto urbanizador va cumpliendo, por supuesto, la legalidad y cumpliendo todas las determinaciones del planeamiento urbanístico que hayan puesto los ayuntamientos, no va a tener más dificultades, no va a tener que ir saltando todas las vallas y todos los obstáculos que tienen en este momento actual estos procedimientos largos, complejos y complicados. Yo creo que hay que establecer procedimientos de garantía a procedimientos cortos que, en todo caso, abarazarán el precio del suelo, eso es indudable. ¿En qué estado se encuentra la vivienda actualmente en España? Porque tenemos un parque relativamente joven, pero Sí. hay una parte que es muy antigua. Sin duda que hay que potenciar la rehabilitación, porque en torno a una cuarta parte de esa vivienda española está bastante deteriorado y se corre el riesgo de que entremos en este denominado efecto donut que llaman los analistas, ¿no? Que en el centro de las ciudades quede vacío. Se crea un vacío. O con gente mayor, ¿no? Sí, yo creo que el parque residencial en España en general es bueno, pero sí es cierto que hay muchas zonas, especialmente en los centros de las ciudades, muchas veces los cascos históricos, en que necesitan un proceso de rehabilitación y de revitalización. Yo creo que no solamente es rehabilitar las viviendas, sino que los ayuntamientos intenten dar nueva vida a estos centros históricos. En ese sentido, yo creo que las administraciones en general estamos apostando fuerte y el Gobierno apuesta fuerte. El plan de vivienda da unas ayudas importantes a la rehabilitación. De esas 96.000 viviendas que decía que se han financiado, 25.000 son viviendas de rehabilitación, es decir, más de un 25%, algo impensable hace 10 años, cuando la rehabilitación desde el punto de vista de actividad de constructora, pues era una actividad absolutamente residual. Ahora ya estamos en el entorno del 25% y eso es una buena noticia. Sí, porque además crea un problema social, ¿no? En las grandes ciudades, sí, queda vacío el centro histórico, claro, delincuencia, eso es malo y en general los ayuntamientos son conscientes de ese problema. Yo, por poner un ejemplo, porque es el que más conozco, el Ayuntamiento de Madrid está apostando fuerte por la rehabilitación de ese centro. Hay muchas áreas de rehabilitación ya en proceso, o muchas terminadas, el barrio de Maravillas, los ejes de Mayor y de Fuencarral. Ahora se está cometiendo en gran profundidad el barrio de Lavapiés, y el Ministerio de Fomento y la Comunidad está apoyando estas iniciativas de rehabilitación de áreas más degradadas, porque eso no es bueno para la ciudad y no es bueno para España. Me gustaría saber su opinión también sobre la nueva ley de ordenación de la edificación. Obviamente va a ser buena, lógicamente, pero realmente va a detener la merma de calidades que se está observando en los últimos años en la construcción. No digo que sea algo general, pero sí en algunos sectores. Y se va a encarecer el producto tal y como adelantan los promotores y los constructores, porque se hablaba de que el seguro decenal, el seguro de 10 años que obliga la nueva ley a firmar al constructor, puede encarecer un 4% el precio final de la vivienda. Me parece un tanto elevado. Yo diría que la ley de ordenación de la edificación es una ley deseada desde hace más de 25 años y ha sido este gobierno el que la ha podido aprobarla, y estas Cortes recientemente disueltas las que la han aprobado definitivamente. Yo creo que es una ley que regula el sector de la edificación, fija las responsabilidades de cada uno de los agentes, va a enmarcar cuál es la calidad a través de este código técnico de la edificación que antes he comentado y que estamos trabajando con mucha profusión en la propia Dirección General de la Vivienda. Y yo creo que tiene algo mejor todavía, y es que establece un seguro a la vivienda. La vivienda es sin duda el bien de mayor valor económico que una familia adquiere a lo largo de su vida. Adquiere un coche, una lavadora, unos electrodomésticos, etcétera, y adquiere una vivienda, pero que vale muchísimo más. Y un coche tiene garantía, un electrodoméstico tiene garantía, una televisión tiene garantía, una radio tiene garantía, y una vivienda no tiene garantía. No tenía ningún sentido. Por primera vez la ley obliga a que exista una garantía a través de un seguro obligatorio, y eso yo creo que es una noticia francamente buena para los ciudadanos.
¿Cómo va a repercutir? Bueno, los estudios que tenemos nosotros con la patronal de las empresas aseguradoras, con UNESPA, representa en el entorno entre el 1,6 y el 2%, no del precio de la vivienda, sino del coste de la construcción. Hablábamos que el suelo valía el 40%, por tanto, al precio de la vivienda puede repercutir en un 0,6 o un 0,8%. Yo creo que eso, en relación con lo que nos ofrece, que es fundamentalmente una garantía al comprador de la vivienda, yo creo que es una buena noticia, y así ha sido recibida por todos los sectores afectados, los sectores profesionales, las asociaciones de consumidores y usuarios, los promotores, los profesionales. Yo creo que ha sido una ley consensuada con todos ellos y una ley positiva. Nos queda claro que es un coste reducido y ponderado en aras a sobre todo en aras a la seguridad para los compradores, eso está claro. Exactamente. Otro asunto clave y también con repercusiones sociales, como es el alquiler. Deben buscarse fórmulas para fomentar la vivienda en alquiler, y de hecho ya hemos oído al vicepresidente económico, el señor Rato, decir que se va a potenciar o se va a intentar mejorar en la próxima legislatura el trato fiscal para la compra de vivienda y para el alquiler de vivienda. El mercado de alquiler de la vivienda en España ahora mismo es muy estrecho, usted me corregirá si no es así. Y las compañías inmobiliarias, hablando con ellas, te señalan que ahora, pensando en el ciclo económico que vamos a vivir y que posiblemente en 1, 2 o 3 años vaya a la baja la construcción de vivienda nueva, se preparan para ese ciclo y pretenden fomentar y potenciar ese sector en el alquiler. ¿Vamos a tener un parque de viviendas en alquiler más ampliado en nuestro país en los próximos años? Bueno, el parque de viviendas en alquiler es muy bajo en España, está en el entorno del 15%, seguramente es el porcentaje más bajo de la Unión Europea, y yo creo que eso no es bueno, aunque al español lo que le gusta es tener la vivienda en propiedad, y eso no hay que olvidar. Una cuestión sociológica. Sociológica. Yo creo que somos latinos, y el latino en general le gusta la propiedad. El mundo anglosajón no, los americanos, los ingleses, los irlandeses les gusta más, no les importa el tener la vivienda en alquiler. Al español le gusta tener la vivienda en propiedad. No obstante, yo creo que tiene que haber un parque suficiente de vivienda en alquiler, sobre todo para aquellos que todavía no pueden comprarse una vivienda, o para favorecer la movilidad del trabajador, la movilidad del ciudadano. Eso es importante. Yo creo que, independientemente de los temas fiscales, que el vicepresidente lo habrá explicado, yo creo que en estos 2 últimos años han tomado 2 medidas importantes en relación con el alquiler. Uno, dentro del plan de vivienda, hay unas ayudas a la promoción de viviendas en alquiler muy importantes. Se da hasta subvención del 15% del coste y subsidiación de los tipos de interés de hasta el 50%, el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca en los planes de vivienda, la vivienda en alquiler, es el actual plan de vivienda. Y luego hay otra medida legislativa importante, aprobada hace un año y que está teniendo mucho éxito, que es la ley que modifica los fondos de inversión inmobiliaria. Era una ley que el anterior gobierno aprobó en el año 92 y que no había tenido ningún éxito. En el año 97, finales del 97, tenían un patrimonio de 20.000 millones de pesetas. En año y medio de vigencia estamos en 140.000 millones de pesetas, el capital de estos fondos de inversión inmobiliaria, que tienen fundamentalmente el capital invertido en viviendas en alquiler, porque eso les permite tener una desgravación importante en el impuesto de sociedades. Estos fondos han crecido en este último año y medio, pues se han multiplicado por 7, y yo creo que esto va a favorecer el que exista un parque de viviendas en alquiler más estable en España. Pues usted apuntaba la necesidad de potenciar la vivienda en alquiler de cara a esa mayor movilidad geográfica de los trabajadores, una cuestión esencial para reducir aún más el paro en nuestro país y llevarlo a ese 7% de pleno empleo al que se señala Rodrigo Rato a final de, pues no, más allá del final de la legislatura, sería del 2006-2007. Sin duda es un elemento clave, como decía. Pues yo creo que hemos realizado una radiografía, un repaso bastante pormenorizado del sector de la vivienda. Muchísimas gracias, señor Nassarre, por acompañarnos y por darnos todos estos datos. Gracias. Encantado. Esta ha sido la entrevista por hoy, Encuentros a Fondo, como siempre, tratando temas de actualidad. Sin duda, la vivienda,
ofrece muchos titulares y es un tema muy interesante para numerosas familias de nuestro país. Recuerden, mañana de nuevo con todos ustedes Encuentros a Fondo a esta misma hora. No se lo pierdan. Hasta mañana. Hola, bienvenidos a Videoempresa. Alcoa Inespal es de nuevo la protagonista de nuestro espacio. Esta vez queremos mostrarles la planta que esta multinacional tiene en Alicante, una fábrica en donde la seguridad y el respeto por el medio ambiente se conjugan con unos excelentes resultados empresariales. Construida en 1955, esta fábrica es, sin embargo, una de las más modernas en lo que se refiere a tecnología. Vamos a conocer por dentro la planta de Alcoa Inespal en Alicante. Hace miles de años que este mar, el Mediterráneo, ha agrupado en sus costas a civilizaciones creativas que se han sucedido las unas a las otras. Alcoy y Villena estaban habitadas hace 40.000 años. Iberos, fenicios, romanos, árabes. Las misteriosas esculturas halladas en Lucentum, la Dama de Elche y la de Cabezo Lucero, revelan una alegría de vivir derivada de su privilegiada situación. Continúa la invasión pacífica de gentes procedentes de climas menos gratos. La hospitalidad y la riqueza natural de esta tierra atrae a los visitantes. El espíritu de Levante reúne las cualidades de la diversidad cultural de los pueblos que aquí se asentaron. Sentido comercial fenicio, civismo romano, refinamiento árabe, sobriedad cristiana. Brillo solar y mosaico cultural. Ambos tienen su reflejo en los productos estrella de la fábrica de Alcoa en Alicante, la plancha litográfica, los productos de brillo y hoja fina o foil. Aquí fabrican estos y otros productos laminados del aluminio. Conforme a la visión de Alcoa, la actividad de la planta está orientada a la excelencia a través de la calidad. Su propósito es crear valor para sus clientes, satisfaciendo y superando sus necesidades, y ofrecer un lugar de trabajo en el que prime la seguridad de las personas y donde sea un estímulo realizar un trabajo bien hecho. Es también un centro que ha sido capaz de desarrollar y aplicar sus propios procesos productivos. El esfuerzo por aunar innovación, tecnología y destreza operativa es constante. Las personas son las grandes protagonistas. Veamos cómo funciona y a qué se dedica esta planta. Su actividad se centra en dos áreas básicas: el taller de hoja fina y la línea de productos especiales. Los productos estrella son las bobinas para plancha litográfica y los envases para productos de cosmética, chapas y bandas con superficies anodizables o de brillo, bobinas de foil para tubos flexibles, aletas, envases, convertidores. Compiten en calidad con los fabricantes más esmerados. Son el resultado del trabajo de un gran equipo de personas expertas y preparadas. El latido constante de esta gran maquinaria, perfectamente engrasada, ha de darse en un ambiente seguro en el que no queremos dar oportunidad al riesgo, en el que la seguridad y la salud laboral son prioridad. Cada una de las personas que trabajan en esta planta se forma y entrena para trabajar de modo seguro. En cada operación, en cada tarea, la seguridad de cada proceso ha de ser la garantía irrenunciable. La responsabilidad y el compromiso para obtenerla es de todos. El objetivo permanente es riesgo cero, siniestralidad cero. Esta planta inició su producción en 1955, pero es una factoría moderna. Su actualización es permanente para estar siempre en la vanguardia de las necesidades del mercado, con un alto grado de especialización.
Un recorrido del proceso productivo comenzaría en el laminador frío desbastador L2 que recibe los rollos del laminador caliente. Admite rollos de espesores de entre 6 y 8 milímetros y 1540 milímetros de ancho como máximo. El control del espesor es automático. No hay tiempos muertos. El siguiente paso es en los hornos de recocido, que están dotados del programa Vision 2002 para optimización y ahorro de energía. Con las secuencias más adecuadas de temperatura y tiempo, se consiguen las características metalúrgicas deseadas, ahorrando energía y obteniendo los mejores tiempos posibles. Además, se controlan las fugas de calor y nitrógeno. El espesor solicitado por el cliente se obtiene en el laminador L58, capaz de reducir el espesor hasta los 0,15 milímetros. Los controles de planidad y espesor son automáticos, al igual que las secuencias de alimentación y evacuación de rollos y carretes. Conforme a la filosofía de Alcoa, la planta ofrece las mejores calidades en los productos en los que está especializada, como la banda Lito utilizada en impresión editorial. Los almacenes de bobinas, también automáticos, que sustituyen a las antiguas carretillas, han reducido el movimiento de bobinas. Su aportación fundamental es que permiten una manipulación más segura, pero también aporta un nivel superior de calidad. Cada incidente relacionado con la seguridad y la salud laboral es analizado y registrado de manera exhaustiva. Toda la automatización de la planta redunda en cada paso del proceso productivo en beneficio de la seguridad de las personas que trabajan en la planta, en su salud, en reducir el riesgo a cero. Todos han recibido información y están formados para actuar del modo más seguro. Están concienciados para utilizar el equipamiento de protección necesario conforme a los valores de Alcoa para que cada uno vuelva cada día a su casa tal como salió de ella. Esta línea, la L95, está especializada en productos de alta calidad. Aquí la banda se somete a un proceso de aplanado bajo tensión y pretratamiento superficial, además del corte en chapa o banda. La perfección de la superficie de cada pieza se controla mediante un láser capaz de detectar cualquier pequeño defecto. Los controles de planidad, perfil y desengrase en línea son continuos. Fruto del ambiente de este centro, donde se aunan esfuerzo, profesionalidad, tecnología, formación y creatividad, es el proceso tecnológico de productos de brillo que aplica tecnología propia desarrollada dentro de esta misma planta de Alicante. Las operaciones comienzan en la línea de decapado, donde la superficie se limpia de impurezas. A continuación pasa por el laminador L129, del que sale ya la superficie con acabado brillante. Las láminas son de un ancho máximo de 1250 milímetros y de espesores entre 0,3 y 1 milímetros. Para que los productos lleguen a los clientes en perfectas condiciones, se embalan y estiban en camiones o contenedores con todo el cuidado que estos productos de alto valor añadido requieren. Los embalajes son retornables y los reutilizamos cada vez que nos los devuelve el cliente. Otra de las actividades de la planta es la hoja fina o foil. El aluminio laminado entre los 0,7 y los 0,35 milímetros de espesor pasa luego al taller especial de hoja fina, donde se reduce hasta espesores de entre 200 y 6 micras. El laminador PL40 recibe rollos de hasta 1700 milímetros de ancho. El rango de espesores que se obtienen es de entre 200 y 12 micras. Trabaja a una velocidad de 2000 metros por minuto. Sus controles de espesor y planidad son los más avanzados que existen en el sector. En cascada con el laminador PL40 hay otros dos laminadores para espesores más finos de hasta 6 micras. Estos laminadores realizan la operación de doblado en la misma máquina, pasando a continuación a las separadoras que vuelven a independizar cada bobina. Sus hornos de recocido están programados también para optimizar y ahorrar energía. La recuperación y limpieza del aceite de laminación se hace por el sistema que ofrece más garantía para que en nada afecte nuestra presencia a la conservación del entorno.
Los productos que requieren características muy precisas y uniformes pasan por la línea de recocido, desengrase y pretratamiento superficial en continuo PL60. Los controles de calidad que aseguran que los productos reúnan las características solicitadas por los clientes son minuciosos. Se impone como objetivo ser excelente tanto en los productos como en los servicios que presta a sus clientes para satisfacer, superar e incluso adelantarse a sus necesidades. Entre las instalaciones de Alcoa en Alicante está el FRPE Technology, el laboratorio de productos laminados de Alcoa Europe. Sus actividades persiguen precisamente satisfacer las demandas de nuestros clientes y desarrollar nuevos productos siguiendo las exigencias del mercado y previendo las necesidades futuras del mismo. Otro de los objetivos del FRPE Technology es la mejora continua de los procesos de fabricación. Para ello, trabaja conjuntamente con las plantas para optimizar productos y procesos, tanto desde el punto de vista de la calidad como de la economía de costes. Este centro presta soporte técnico rápido y experiencia a todas las plantas de Alcoa Europe y a sus clientes. Su misión es dar respuesta inmediata a los requerimientos del mercado. Sus campos de investigación y desarrollo abarcan distintas fases de los procesos de producción y transformación del aluminio: colada, desarrollo de aleaciones, procesos de laminación, corte y acabado y tratamientos superficiales, entre otros. Su objetivo es desarrollar procesos y productos laminados y hoja fina para una empresa líder, Alcoa. Pero eso implica muchas cosas más. Aporta apoyo técnico y asesoramiento a los departamentos comerciales y es el encargado de captar e implantar las tecnologías más adecuadas a los procesos de fabricación de cada planta. Este centro ensaya y analiza los productos de aluminio y sus aleaciones con los más sofisticados equipos de espectrofotometría, análisis de metal, fluorescencia, rayos X, absorción atómica. Realiza estudios de metalografía, microscopía óptica y electrónica, ensayos de resistencia mecánica, de respuesta a los tratamientos superficiales como anodizado, electrograneado y abrillantado, y de resistencia a la corrosión. Los científicos y expertos que investigan y desarrollan en FRPE Technology participan de la inquietud de Alcoa por vencer los grandes desafíos de la sociedad moderna que cada día demanda nuevas propiedades para productos de cualidades más sofisticadas. FRPE Technology cuenta con el respaldo del laboratorio de aleaciones de aluminio más importante del mundo, el Alcoa Technical Center en Pittsburgh y del FRP Engineering en Knoxville, ambos en Estados Unidos. La satisfacción del cliente es el leitmotiv de la creatividad de estos equipos de personas. Su orgullo, ser autores de un trabajo bien hecho. Su tranquilidad, desenvolverse en un ambiente seguro donde las personas y los equipos no dan una oportunidad al riesgo. El afán de todos es conservar y disfrutar este hermoso entorno. Ayudaremos a mantenerlo fabricando productos útiles al ser humano, pero reciclables 100%, y lo haremos cuidando el medio ambiente. Les esperamos en una próxima entrega de Videoempresa. Hasta entonces, no nos falle. Saludos y bienvenidos a todos, señoras y señores, a la primera entrega del año 2000 del programa Sobre Ruedas, el espacio que dedica expansión financiera a la industria automovilística.
Esta semana es tiempo de análisis del finalizado ejercicio 1999 y de reflexión sobre las tendencias e ideas más importantes que protagonizarán el año 2000. Nuestro sumario les adelanta ya los contenidos más importantes de Sobre Ruedas. Comenzamos. Esta semana Sobre Ruedas les ofrece un amplio repaso del ejercicio 1999 en el sector automovilístico. Adelanta también las medidas que se van a adoptar este año sobre contaminación, así como las estrategias de los fabricantes para el próximo milenio. Ponemos a prueba el Saab 95 Aero y hablamos de las stock options en la industria de las 4 ruedas. Con estos contenidos y su compañía comienza Sobre Ruedas. Si tuviéramos que calificar 1999 en lo que se refiere a producción de vehículos en todo el mundo, tendríamos que decir que la industria estadounidense y la europea compensaron la recesión de la japonesa. En 1999 se fabricaron en todo el mundo 53,6 millones de vehículos entre turismos e industriales, la segunda mayor cifra de la historia después de que en 1997 se construyeran 54 millones, y todo ello a pesar de que los analistas auguraban 1999 como un mal año para la industria. La industria automovilística en todo el mundo goza de una excelente salud, así lo demuestran el número de coches fabricados, que se ha situado durante 1999 en 53,6 millones. De esta forma se alcanza la segunda mayor cifra de la historia, después de que en 1997 se ensamblaran en todo el mundo 54 millones de vehículos entre turismos e industriales. Por países, Estados Unidos se ha situado a la cabeza con un aumento de 274.000 unidades con respecto al año anterior. Japón se mantiene en el segundo puesto pese a la profunda crisis que sufre debido a su escasa demanda interna. Alemania, Francia y España, así como Reino Unido e Italia, están a la cabeza de los países europeos donde más vehículos se fabrican. Corea del Sur, por su parte, ha incrementado sus exportaciones y su demanda interna, pero no lo suficiente para conseguir superar la tasa del 97, básicamente por problemas internos de carácter laboral. Brasil, por último, el país más representativo del área Mercosur, ha experimentado un avance, pero solo en la segunda mitad del año, lo que ha reducido la producción global. Por su parte, en nuestro país se han matriculado en 1999 un total de 1.408.000 vehículos, lo que supone un incremento del 18%, y en todo el país se han fabricado cerca de 3 millones. Para el año próximo, los analistas esperan que se vendan en España en torno a 1,5 millones de vehículos y se confía en alcanzar esta cantidad por los bajos tipos de interés, la estabilidad en el empleo, el plan Prever promovido desde el Gobierno y la antigüedad del parque automovilístico español. Otra de las noticias con las que arranca el año 2000 es el abandono de la presidencia de Rover España por parte de Jacques Miller. Miller ha estado al frente de la compañía británica 20 años y deja la marca inglesa con unas ventas anuales de 30.000 unidades. Como consecuencia de la reorganización de BMW Group en España, el 31 de diciembre de 1999, Jacques Miller cesa en sus cargos de presidente, consejero delegado y director general de Rover España, que venía ocupando desde la fundación de la empresa en 1979. En estas 2 décadas, Miller ha dirigido la compañía importadora de Rover, Land Rover, Mini y MG, partiendo prácticamente de cero hasta situarla en niveles de venta de 30.000 unidades al año. A partir del 1 de enero del 2000, Rover se transforma en una división comercial de BMW Group, cuyo presidente en España será Hans Kudela. En una entrevista con Expansión Financiera, Jacques Miller nos comentaba la tristeza que le produce abandonar un grupo que ha creado y deseaba lo mejor para los nuevos responsables de Rover. Nunca gusta mucho llegar al final de una carrera profesional, de esa sensación que ya uno se ha hecho más viejo y que termina su carrera profesional y que deja el bastón, deja el paso a gente más joven. Pues bueno, yo creo que es una sensación un poco particular, pero hay que adaptarse, hay que buscar nuevos retos, nuevos objetivos, buscar un poco más de tiempo libre, hacer cosas más que te apetece, no has podido hacer antes, o divertirte un poco más posiblemente. ¿Sí? Desear todo el éxito posible a esa nueva andadura del grupo de Hans Kudela y a Arturo Piñero, que va a ser el nuevo director de la división Rover y Land Rover, desearles éxito
Y por mi parte, pues ya me enteraré a través de los medios de comunicación cómo defienden el futuro de esas marcas. Otra de las noticias que va a protagonizar este año va a ser qué va a pasar con aquellos coches que utilizan gasolina con plomo. Tras el aplazamiento decretado por el Gobierno, muchos consumidores se preguntan si es posible que sus coches que actualmente utilizan gasolina con plomo puedan utilizar otro tipo de combustible. La siguiente información aclara este punto. Adaptar el motor de los coches que usan gasolina con plomo para que puedan circular con gasolina sin plomo cuesta entre 70.000 y 80.000 pesetas, dependiendo de los modelos, según los cálculos de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines. Esta asociación aclara que muchos de los vehículos que actualmente usan gasolina con plomo pueden funcionar sin ningún problema con gasolina sin plomo, sin tener que hacer ningún ajuste mecánico. Añade que también hay un número indefinido de vehículos que no pueden circular con gasolina sin plomo, salvo que se realice una pequeña adaptación de su motor. No obstante, los talleres avisan de que probablemente estos vehículos, por su edad y kilometraje, tengan algún que otro defecto que sea conveniente revisar para poder aprovechar mejor la adaptación del cambio de combustible, aunque insiste en que no ha de confundirse esa reparación con la otra. Según la patronal de talleres, puede que exista algún vehículo que no sea posible adaptar a la utilización de gasolina sin plomo, pero serán muy pocos. Además, opina que estos coches deberían dejar de circular, no solo por sus niveles de contaminación, sino por motivos de seguridad vial. El gobierno francés ya ha anunciado que durante su presidencia de la Unión Europea, en la segunda mitad del año, va a presentar una moción para reducir la velocidad de los vehículos de fábrica. Aunque la idea es cumplir con los acuerdos de Kioto sobre la reducción de emisiones de gases, esta medida va a afectar directamente al balance de fallecidos en las carreteras europeas. Limitar en fábrica la velocidad de los automóviles y subir el impuesto sobre el combustible son dos de las medidas contempladas por el gobierno francés para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos en el marco de un plan ambicioso contra el efecto invernadero. Estas dos ideas, que se presentarán el día 19 de enero, responden a los compromisos contraídos por Francia al firmar el protocolo de Kioto en diciembre de 1997. En dicho protocolo, los países de la Unión Europea se comprometían a recortar en un 8% las emisiones de dióxido de carbono hasta el 2010. Pese a esto, ninguna de las medidas en estudio habla de la obligación de que los fabricantes de automóviles limiten la velocidad de sus vehículos, precisaron fuentes gubernamentales. En cualquier caso, la Comisión Interministerial sobre el Efecto Invernadero considera que una limitación de la velocidad de los coches particulares por los mismos fabricantes tendría repercusiones positivas tanto en términos de seguridad como en términos medioambientales. Otra idea es la de incorporar en todos los coches un dispositivo como una especie de chivato que advertiría al conductor cuando pasara de 140 km por hora. También se contempla la puesta en marcha de una caja negra que registraría la velocidad del vehículo y que tendría una función similar a la de los tacómetros que ya llevan los camiones. El gobierno estudia también la implantación de un impuesto ecológico o ecotasa que gravaría el combustible. Los constructores de automóviles franceses han respondido que no están de entrada en contra de la limitación de velocidad, siempre que sea el resultado de un debate y una decisión a nivel europeo. Así, el diario galo Le Monde asegura que Francia propondrá a Europa la imposición de una limitación técnica de la velocidad del automóvil en la fabricación de los coches y para hacerlo aprovechará su presidencia del Consejo Europeo durante la segunda mitad de este año. Y no es difícil pensar que esta iniciativa va a reunir a muchos simpatizantes. De hecho, hay países donde medidas similares ya se están aplicando. La emergencia por los altos índices de contaminación en las ciudades del norte de Italia, entre ellas Turín y Milán, ha obligado a las autoridades a la prohibición total del tráfico de automóviles privados si no se produce un cambio en las condiciones meteorológicas. Turín ha planteado un bloqueo total de la circulación durante determinadas franjas horarias del día, debido a los altos índices de dióxido de azufre y otras partículas nocivas, agravados por la ausencia de lluvia en las últimas semanas. En Milán se lleva prohibiendo la conducción de vehículos privados los domingos desde hace 2 semanas. En Roma y en otras ciudades del país también existe una prohibición parcial de la circulación de vehículos sin catalizador en determinados días de la semana. Según la Organización Mundial de la Salud, en Turín, Milán y otras 4 ciudades italianas se registra la más alta concentración de partículas en suspensión de Europa Occidental, que afectan sobre todo a niños, ancianos y personas que sufren de asma.
Estas circunstancias han causado la muerte de 80.000 personas en el continente europeo durante el pasado año. Los grupos ecologistas han aceptado la medida con satisfacción, pero la consideran insuficiente y recuerdan que en Italia fallecen cada año 15.000 personas a causa de la contaminación atmosférica. Continuamos hablando de compañías. General Motors no para de iniciar operaciones para consolidar su liderazgo mundial. Si el pasado año conocíamos sus planes para comprar Daewoo, así como la entrada en el capital de Subaru, ahora el primer fabricante de automóviles mundial va a comprar la totalidad de Saab, de la que ya poseía un 50%, para potenciar al máximo la marca de origen sueco. General Motors comprará a finales de este mes el 100% de la firma sueca Saab.